Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Dios les bendiga en este día domingo y hoy vamos a meditar en la preciosa palabra de Dios y el tema de hoy se llama Esperar en Dios no es fácil. Y para esto quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas y vamos a ir a una historia fascinante de la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Wow. Esta historia nos dice que Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio que delante de Dios, en primer lugar, dice el versículo 6, que eran justos. Y la palabra justo es alguien que actúa con justicia, siguiendo la ley o la moral. Esto quiere decir que era un matrimonio de respeto, que hacían lo correcto, que eran íntegros, y también dice el versículo que andaban irreprensibles. La palabra irreprensible significa que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. Vean, eran personas correctas, eran personas justas, y yo creo que en la sociedad donde ellos vivían eran personas de las cuales nadie tenía nada de qué hablar mal de ellos, sino que también dice que ellos andaban en los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, era alguien que en el templo obedecían las leyes de Dios. Pero aquí hay algo que no encaja según nuestro criterio humano, porque a pesar de que ellos eran justos, íntegros, rectos, dice el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y no solo eso, ambos eran ya de edad avanzada. Yo creo que alguien con estas características podríamos pensar que Dios le daría todo, siendo justo, íntegro, correcto. Pero el verso 7 dice que no tenían hijos y que además no solo eso, ella era estéril y por si fuera poco, ya eran ancianos. Tal parece que esto nos recuerda el caso de Abraham y Sara, pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, si nosotros vemos, tenían todos los pronósticos
en contra para poder tener un hijo, que era lo único que a ellos les faltaba. A veces nosotros tenemos la idea de que solo a las personas malas les suceden cosas malas, pero este es un ejemplo claro de que cualquier ser humano puede estar propenso a que no todo sea favorable siempre en la vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Biblia dice en el Salmo, vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 11, Salmos 11, 5, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Vea, ¿a quién prueba Dios? Al justo. Acuérdese que Dios probó a Job. ¿Y cómo dice la Biblia que era Job? Fíjese, la prueba no es para el malo, la prueba es para el bueno. ¿Y por qué Dios quiere probarnos a veces? Porque nos quiere llevar a un lugar mejor, a otro nivel de relación con Él, de fe, para que nuestra fe crezca, para que veamos que Él es el Dios de lo imposible. Job capítulo 1, verso 8 dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vea la prueba por la que Job tuvo que pasar y finalmente la pasó. Y Dios, dice, lo bendijo grandemente. Ahora, observe en esta historia que estamos viendo cómo en el día menos pensado sucedió el milagro. En el versículo 11 dice que se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y era algo que yo me imagino que Zacarías ese día ni pensó siquiera que esto iba a suceder. Hay días en los cuales nosotros ni siquiera nos imaginamos que Dios va a obrar y Dios lo hace el día menos pensado. Entonces dice que el ángel le dijo a Zacarías 3 cosas sorprendentes. Vamos a verlas. Primero, dice, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque Zacarías estaba muerto de miedo. Imagínense, no explica claramente si se apareció en una forma humana, si se apareció en una forma espiritual o como un fantasma, no sé. Pero finalmente lo que Zacarías vio lo turbó porque no había nadie más en ese lugar que él ministrando. Y entonces el ángel le dice: Zacarías, no temas. Y lo primero que él le dice: porque tu oración ha sido oída. Vea, si de algo tenemos que estar seguros es que Dios escucha nuestras oraciones. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, mire qué dice acerca de las oraciones y dónde están. Apocalipsis 8, 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuestras oraciones están delante del trono de Dios. Ahora, ¿cuántos años usted se imagina que Zacarías llevaba orando por un hijo? Yo creo que muchos. Pero al final Dios escuchó su oración y el ángel se lo hace saber. Número 2, él le dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. O sea, ya no va a haber más esterilidad. Cuando Dios bendice, me dijo mi padre un día, hasta los morrales presta. Dios los iba a bendecir a causa de haber escuchado su oración, de su fidelidad, de su rectitud. Y entonces Él les dice: ya no habrá más esterilidad y ella te va a dar un hijo y llamará su nombre Juan. Vea, no solo les dice todo lo que va a hacer, sino les da hasta el nombre del niño. Y también les dice en el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Esto indica que Zacarías e Elizabeth vivían tal vez con mucha tristeza en el alma, ya que no podían tener hijos,
Pero si lo que de algo podemos estar seguros es que Dios nos va a dar algo que necesitamos, no algo que ya tenemos. Ellos necesitaban alegría, gozo, porque estaban en una tristeza por cuanto no podían tener un hijo. Y no solo eso, también podemos observar cómo Dios define el destino del niño. Verso 15, porque será grande delante de Dios. Oiga, será grande delante de Dios. La mayoría de nosotros y la mayoría de los seres humanos buscamos ser grandes delante de los hombres. Buscamos que nos reconozcan, pero tristemente esto no sirve de nada, es pasajero. Si algo debemos estar conscientes y debemos de buscar es el reconocimiento de Dios, porque ese es eterno. Este niño fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías, capítulo 4. Dice Malaquías, lo voy a leer para que usted tenga el contexto. Malaquías 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas mismas palabras son las que el ángel, vamos a ver que más adelante le dice a Zacarías, que es el propósito por el cual este niño iba a nacer. Hasta este momento, mire, todo iba muy bien mientras el ángel hablaba, pero el problema comenzó cuando Zacarías abrió la boca y se echó a perder todo. Observe, el ángel le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este era el propósito por el cual Juan el Bautista, porque de él está hablando, iba a nacer. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí es donde le digo que se echa a perder. Cuando el hombre, el ser humano, abre la boca, muchas veces echamos a perder todo lo hermoso y bello que Dios viene diciendo y haciendo. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Zacarías le está diciendo al ángel, dame una señal de lo que me estás diciendo para que yo crea que es cierto. Porque yo soy viejo, le dice, y mi mujer es de edad avanzada. Mire, aun cuando ellos eran rectos, prudentes, temerosos, obedientes, pues también tenían algo de incredulidad, como nos pasa a muchos. Esa es la naturaleza humana. Nos cuesta mucho creer. Por eso en la Escritura Dios siempre nos pide un poco de fe. Dios nos dice, cree, porque al que cree todo le es posible. Entonces, mire, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de ti, delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora, esta es la señal, como pidió una señal, ahora el ángel le dice, esta es la señal que yo te voy a dar. Te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que nazca el bebé. Zacarías lamentablemente vio su condición natural, vio sus limitaciones humanas, que él era viejo, la otra vieja y además estéril. Y prácticamente era imposible. Pero el ángel le dice entonces quién es y le revela que él es Gabriel y cuál es su función delante de Dios, porque Gabriel es el ángel mensajero hacia la humanidad. Y entonces, como Zacarías no creyó, mire, el ángel lo deja mudo por incrédulo. Siga conmigo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ahora recuerde,
El verso 6 dice que ellos eran justos, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y tenían algo, y eso era, en el caso de Zacarías, es que no creyó. ¿Se acuerda de Sara? Mientras Abraham hablaba con Dios y Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Sara estaba detrás de la tienda y se rió. Y Sara se rió porque ya había pasado la edad en la que ella podía menstruar y era imposible que pudieran tener un hijo. Esto es una muestra para que no se descarte usted y yo delante de Dios, ya que Él sabe que somos imperfectos, que a veces dudamos, a veces nos cuesta creer. Y verso 24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vea, Dios cumple su palabra. Si algo vamos a encontrar es que Dios cumple lo que promete. Él es galardonador de su palabra. Y entonces, mire, sucede en el versículo 57, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz, un hijo. Vea, pasaron los 9 meses, quedó embarazada, pasaron los 9 meses, dio a luz, y aquí viene lo que el ángel le dijo a Zacarías. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se alegraron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Recuerde que Zacarías quedó mudo. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca. Vea, aquí sucedió otro milagro. Iban de milagro en milagro. Primero se le aparece el ángel, después queda embarazada, da luz al hijo y ahora él puede hablar. Y dice: y al momento fue abierta su boca, suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y todos se llenaron de temor sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Vea, esperar en Dios no es fácil. Yo me acuerdo que Jesús Adrián Romero tiene un canto que se llama Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, pero mi corazón está en ti confiado. Y yo creo que nosotros estamos esperando muchos algunas de las promesas que Dios nos ha dado y que no se han cumplido, oraciones que hemos hecho que no han sido contestadas, pero que en su momento, en su tiempo, Dios las va a contestar. Vea a Zacarías y a Elizabeth. Pasaron muchos años, porque si ellos ya eran de edad avanzada, tendrían entre 60 y 70 años de edad, si no es que más, y durante toda su vida de juventud, en el matrimonio, ellos anhelaban tener un hijo. Mientras otros estaban procreando sus hijos y los vieron crecer, ellos seguían esperando en la promesa de Dios. Así que esta mañana yo le animo a que esperemos las promesas que Dios nos han hecho, porque las promesas en Dios son sí y amén, son fieles y verdaderas. Recuerde que Dios cumple lo que promete. Así que yo le animo para que usted no tire la toalla, usted siga adelante, tomado de las promesas del Señor, porque Él es nuestro Padre Celestial, y un Padre cumple lo que promete. Él dijo: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las cosas que le pidamos? Ahora somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Imagínense, si Dios nos dio a su Hijo amado, si Dios se dio a sí mismo por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar las cosas que nosotros le pidamos? Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor, que Él nos va a proveer de las cosas necesarias.
La Biblia dice que por nada estemos afanados, por nada estemos angustiados. Recuerde, oremos. Elizabeth y Zacarías oraban. Ellos no dejaron de orar y su oración fue escuchada. Cada oración que nosotros hacemos tiene un poder en el cielo. La oración, recuerde, es la que nos abre las puertas del cielo. La oración es la que nos conecta con Dios. La palabra dice que oremos sin cesar. Los milagros van a venir, aún en nuestra vejez, no importa, pero gracias a Dios, porque así como ellos los vamos a poder ver con nuestros hijos. Y vaya que ellos vieron crecer a Juan, y aunque tal vez ya no vieron el ministerio de Juan el Bautista, aunque ahí no lo dice, que esperemos que sí, ellos vieron el cumplimiento de la palabra de Dios, que él iba a ser grande delante de Dios. Y escuche, aun cuando Juan murió decapitado, tal vez Juan no fue grande delante de los reyes, de los hombres que lo asesinaron, pero fue grande delante de Dios. Y eso nos debe de animar a nosotros. Aleluya. Así que en esta mañana yo le animo en el nombre de Jesús que usted espere en el Señor fielmente, firmemente. Y mientras estamos esperando, declaremos su palabra, declaremos sus promesas, bendigamos su nombre. No esté quejándose, mejor agradezcamos a Dios por la vida que nos da y porque Él va a hacer las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Tenemos que declarar en fe. Aleluya. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa palabra. Que tu palabra, Señor, lleve bendición, restauración, ánimo. Que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, tú lo has dicho. Cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, que no nos cansemos de orar y que no creamos que nuestras oraciones no son escuchadas. Hemos visto, Señor, como tú oyes la oración de cada ser humano que se humilla delante de ti. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y ayúdanos a seguir esperando hasta el día de tu venida. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar y agradecemos también por su fidelidad acerca de su mayordomía al estar mandando sus diezmos, sus ofrendas a la casa del Señor. Gracias. Sabe que lo puede llevar a la iglesia o lo puede depositar en la cuenta que usted ya sabe. Le agradecemos, le bendecimos y le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder llegar hasta su hogar. Dios le bendiga.